¿Será posible que en estos tiempos ya no se pueda confiar en nadie? Que tengas que cuidarte hasta de tu propia sombra por temor a que te falle. Que es mejor estar solo que tener amistades falsas. Mi nombre no lo voy a decir, porque la verdad es que no me gustaría que supieran que soy yo. Así que llámenme Abigail. Yo siempre fui una mujer muy tranquila. Nunca me gustó meterme con nadie. De hecho, no me gustaba relacionarme mucho con las personas. Desde joven, por confiada, sufrí bastante. El papá de mi hijo Jaime me abandonó cuando yo tenía poco de embarazo. Y desde entonces, confiar en la gente se volvió muy difícil. Realmente solo contaba con pocas personas cercanas a mí. Mi mamá y mi mejor amiga. A ella tampoco la voy a llamar por su nombre real. Mejor díganle Mayra. Mayra fue mi amiga desde la prepa. De hecho, fue la única amiga que tuve. Mayra era la única persona que me escuchaba, la única que realmente me apoyaba, en la única que podía confiar ciegamente. A diferencia de mí, Mayra era muy popular en la escuela. Todo mundo le hablaba, a todo mundo le caía bien, pero ella solamente se juntaba conmigo y nada más. Ella tenía una vida mucho mejor que la mía. A sus papás les iba muy bien, y ella sí pudo estudiar la universidad, cosa que yo ya no. Después conocí a un hombre mayor que ella, y se casó con él. Era un hombre que la quería mucho, la trataba como una reina, le daba todos los lujos que ella le pedía, y la llevaba a lugares que jamás hubiéramos imaginado. Con todo y eso, Mayra siempre fue mi amiga, nunca cambió su forma de ser conmigo, y con el paso de los años, nuestra amistad se hizo más fuerte. Yo no tuve la misma suerte que Mayra. A mí el hombre que me juró que estaría conmigo siempre, se fue apenas y supo que estaba embarazada. Yo me quedé sola, viviendo en casa de mi madre y con mi pequeño. A pesar de tener vidas tan distintas, Mayra seguía viniendo a mi casa cada mes. Nos la pasábamos toda la tarde platicando de la escuela o los lugares que ella visitaba. Realmente yo no le platicaba nada nuevo, solamente de mi pequeño, porque siendo sincera, mi vida siempre fue mi hijo y nada más. Como al esposo de Mayra le ofrecieron un trabajo muy bueno fuera de la ciudad, ellos se fueron por bastantes años, así que dejamos de vernos. Aunque nunca perdimos el contacto, seguíamos escribiéndonos de vez en cuando. Nuestra amistad seguía intacta. Un día que estaba en mi casa haciendo el quehacer, recibí un mensaje de Mayra. Hola amiga, ¿qué haces? ¿Estás en tu casa? Yo le respondí que sí, que estaba haciendo el quehacer. Pasaron unos segundos y ella contestó: ¿y qué esperas para abrir la puerta, idiota? Su mensaje me confundió, así que salí de inmediato. Me sentía emocionada, y cuando abrí la puerta, ahí estaba mi mejor amiga. Nos abrazamos con mucha emoción. La verdad se veía muy bien, demasiado diría yo. Parecía que el tiempo no había pasado por ella. En cambio yo, a mis 42 años, me sentía completamente acabada. La invité a pasar y nos sentamos en la sala a platicar. Le pregunté de todo, que qué había hecho, que cómo estaba, por qué había vuelto. Ella me contó que su esposo había pedido su cambio nuevamente a esta ciudad, que le habían ofrecido una gerencia y él quería estar cerca de su mamá, así que llegaban para quedarse por mucho tiempo. Estábamos ahí platicando, poniéndonos al día cuando de pronto entró Jaime. Hola mamá, ya llegué. Hola hijo. Mira, no sé si la recuerdes, pero ella es Mayra. Jaime la saludó con educación, aunque dijo que no se acordaba de ella. Mayra, en cambio, lo saludó muy efusiva, y luego mirándome me dijo: qué guapo se puso tu hijo, amiga. Ambas comenzamos a reírnos, y Jaime se fue un poco apenado. Después de ese día, Mayra comenzó a venir más días. Al principio no lo vi raro, éramos amigas. Era normal que quisiera recuperar el tiempo perdido, pero poco a poco, algo empezó a incomodarme. Cada que venía, siempre me preguntaba por Jaime. ¿Dónde está tu hijo, amiga? ¿A qué hora llega? Casi nunca tengo la suerte de verlo.
Al principio lo tomé como curiosidad, pero después se volvió muy constante. Ya no venía solo a verme a mí, creo que venía más a saber de mi hijo. Una tarde que llegué del mercado, aquí estaba en mi casa Mayra. Estaba platicando con mi hijo. Se veían muy tranquilos, como si llevaran ya tiempo hablando ahí. Ya llegué, les dije. Hola amiga, te estaba esperando. Jaime también me saludó normal. Me ayudó a acomodar las cosas. Después se subió a su cuarto despidiéndose de Mayra. Ahí duramos como 1 hora. Y de pronto Mayra se levantó. Ya tengo que irme, amiga. Me dio gusto verte. Yo le pregunté que si se quedaba a cenar, pero ella no quiso. Se salió casi corriendo. No sé si su esposo ya la estaba esperando afuera. Después de ese día, las cosas comenzaron a cambiar en casa. Jaime empezó a comportarse diferente. Todos los días lo veía apresurado. Llegaba del trabajo, se metía a bañar y al poco rato se volvía a salir. Ya casi no hablaba conmigo. Y de Mayra, ni sus luces. Ya no venía a casa. Yo le escribía en la semana, pero ya ni siquiera me contestaba los mensajes. Eso fue lo que me empezó a inquietar. Una noche, mientras estaba en casa, tocaron la puerta. Salí pensando que era Jaime, pero no, era el esposo de Mayra. Hola Abigail, buenas noches. Vengo por Mayra. Lo miré un poco confundida. Aquí no está, le respondí. Tengo varias semanas sin verla. Él se quedó en silencio por unos segundos, como si estuviera tratando de entender algo, y después, sin decir nada más, se subió a su carro y se fue. Yo me quedé un poco inquieta, pues mi mente comenzó a pensar cosas que no me gustaban nada. Después de unos minutos llegó Jaime. ¿Dónde estabas, hijo? Estaba con unos amigos, mamá. La verdad es que no le creía, así que lo miré fijamente y le pregunté sin rodeos. Quiero que me digas la verdad, hijo. ¿Acaso estás saliendo con Mayra? Jaime se quedó callado por unos segundos, y entonces me respondió. Sí, mamá, Mayra es mi novia. Sentí que el mundo se me vino encima. Lo tomé del brazo. Eso no puede ser, hijo. Ella es una mujer casada. Además es mucho mayor que tú. Esperaba que lo entendiera, pero no. Me empujó y me gritó que no le importaba y que a Mayra tampoco. Después se subió a su cuarto. Yo me quedé ahí llorando. Mi hijo nunca me había tratado así. Eso fue lo que más me dolió. Pensé hablarle a Mayra. Incluso me pasó por la cabeza ir a su casa. Pero sabía que si su esposo se enteraba, todo se iba a salir de control. Al día siguiente, en cuanto amaneció, fui a buscarla. Mayra me recibió muy indiferente, muy fría. Sé a qué vienes, pero de una vez te digo, tu hijo me gusta mucho y no lo pienso dejar. Yo la miré con enojo. Mayra, no te metas con mi hijo y no lo metas en problemas. Eres una mujer casada. Mayra comenzó a reírse, como si se burlara de mí. No te preocupes, amiguita. Eso lo voy a arreglar muy pronto. Yo la miraba y juro que no la reconocía. No sé en qué momento cambió tanto, pero la mujer que tenía enfrente no era mi amiga. Me fui de su casa con la cabeza llena de pensamientos. No sabía si hablar con su esposo y decirle todo lo que estaba pasando, pero eso sería meter a Jaime en un problema muy serio. Llegué a casa confundida, triste. Ahí me quedé sentada en la sala, recordando muchas cosas con Mayra. Quise distraerme, así que me puse a hacer el quehacer. Quité los cojines del sillón y ahí me encontré algo que nunca imaginé. Era un papel. Dentro de él estaba el nombre de mi hijo escrito varias veces y alrededor el de Mayra. Pero lo que me puso la piel chinita fue la forma en que estaba escrito. No era con tinta, era sangre. Eso no era normal. Yo estaba ahí paralizada. No sabía qué hacer. Y no es que yo fuera experta en esas cosas, pero estaba segura que eso era brujería. Guardé el papel temblando y seguí haciendo el quehacer, aunque me sentía muy incómoda.
Ya por la tarde que llegó Jaime, yo lo abracé y le dije que sí podía hablar con él. Él me dijo que sí. Entonces yo saqué aquel papel de mi bolsa. Se lo mostré. Él se quedó viendo por unos segundos y después me dijo: «Mamá, ese es un invento tuyo. ¿Cómo crees que te voy a creer eso? No me vas a separar de Mayra, mamá. Hagas lo que hagas. Yo la amo y quiero estar con ella. No importa si tengo que pasar encima de su esposo». Sus palabras me dejaron en shock. Nunca pensé escuchar a mi hijo así. Ahora tenía que ayudarlo antes de que él cometiera una tontería. Al día siguiente me fui al mercado. Recordaba haber visto personas que leían cartas o que hacían ese tipo de trabajos. Pensé que tal vez alguien podría orientarme. Estuve preguntando por varios locales, caminando de un lado a otro, hasta que di con alguien, una señora a la que todos conocían como Remedios. Cuando la vi por primera vez, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Tenía una mirada muy fuerte y una voz que lava la sangre de cualquiera. ¿Qué necesita de mí? Yo le conté todo sin omitir nada. Incluso le entregué el papel donde estaban los nombres de mi hijo y de Mayra. En cuanto lo vio, aquella mujer comenzó a reírse. Esto es brujería básica, pero es muy potente. Yo puedo ayudarla, pero no va a ser fácil. Su hijo no creo que quiera venir, así que tendremos que trabajarlo con una fotografía. Pero serán 3 sesiones. Y después de eso, su hijo por fin olvidará a aquella mujer. Yo le dije que estaba bien, que cuando podíamos comenzar. Ella me pidió una foto de Jaime y una prenda interior. Me dijo que se las llevara lo más pronto posible y ella se encargaría de lo demás. Rápido regresé a casa, busqué unos calzones de mi hijo y una fotografía que tuviera ahí a la mano. Después regresé con aquella mujer y se los entregué. Antes de comenzar, sí me advirtió: en las primeras sesiones, su hijo la va a pasar muy mal. Así que antes de iniciar, le vuelvo a preguntar: ¿quiere que lo hagamos o no? Yo me quedé callada por unos segundos y después le respondí que sí. Ella puso los calzones ahí en una mesa, después la foto y comenzó a rezar. Yo estaba ahí parada, esperando a que terminara. Después de unos 40 minutos, me dijo que ya había acabado con la primera sesión, que ya me podía ir a casa. Cuando llegué, mi hijo estaba ahí acostado en el sillón. Me decía que le dolía mucho la cabeza, que lo habían dejado salir temprano de trabajar, que por favor le preparara un caldo. Yo le dije que estaba bien y se lo preparé. Esos 2 días la pasó muy mal. Al tercer día regresé con aquella mujer. Le conté lo mal que le había pasado a mi hijo y ella me dijo que era algo normal. Y ahora empezó con la segunda sesión. Cuando estábamos ahí en el cuarto, el calor se sentía insoportable. Ella seguía rezando y yo estaba ahí sentada nomás mirándola. La verdad es que no quería voltear para otro lado, porque estoy casi segura que las cosas se estaban moviendo solas. Cuando terminé me dijo que ya me fuera a casa y que si veía mal a Jaime, no me preocupara, que todo pasaría rápido. Ese día llegué y mi hijo estaba normal, pero por la noche se despertó gritando varias veces. Gritaba que lo dejaran, que él no quería estar así. A mí me daba mucho miedo. No sé qué le estaba pasando a mi hijo. Además me dolía verlo así. Pero tenía que ayudarlo para que dejara a Mayra. Pasaron otros 2 días y regresé con aquella señora. Me dijo que esa sesión ya sería muy rápida, que incluso Jaime ya no sufriría. A lo mucho se sentiría cansado. Yo le dije que la hiciera. Total, ya habíamos pasado lo más difícil. Ella lo hizo, pero me dijo que ya no podía estar ahí. Antes de hacerla también me preguntó: ¿quieres que le hagamos algo a esa mujer? ¿O qué quieres hacer? Yo me quedé pensando por unos minutos. No sabía si desquitarme. Dentro de mí estaba muy molesta, pero otra parte me decía que ella había sido mi única amiga
que no le hiciera nada. Después de tanto luchar con mi pensamiento, le dije a la señora Remedios: no le haga nada. Creo que lo mejor es que solo mi hijo deje de quererla. La señora Remedios me dijo que estaba bien. Se metió a hacer su sesión y después que terminó me dijo: con esto hemos acabado, señora. Pasarán a lo mejor unos días, pero su hijo ya no estará con aquella mujer. Fueron pasando las semanas y las cosas en casa fueron regresando a la normalidad. Mi hijo ya lo veía más tranquilo, ya no salía y nuevamente me hablaba bien bonito, como cuando éramos solamente él y yo. Pensé que las cosas habían mejorado, pero no. Mayra comenzó a venir nuevamente. Se quedaba ahí en la calle, gritando que quería ver a mi hijo. Él salía y la corría, o a veces yo, pero ella no entendía. Estuve a punto de ir a buscar a su esposo y contarle todo, pero la verdad es que me daba miedo, porque sé que él también hubiera tomado represalias con Jaime. Así que solo tenía dos opciones. Una era cambiarme de casa, o la otra, embrujar a Mayra. Así que tomé la primera opción. Mejor decidí cambiarnos de casa. La verdad es que a Mayra aún la estimaba, a pesar de todo, y no quería que le pasara nada malo por mi culpa. Aunque con todo y eso, la vida se la cobró. Después de varios meses, me enteré que su esposo la había corrido de la casa, pues se enteró que lo había engañado con varios hombres. Dicen que Mayra terminó en la calle, pidiendo dinero. Nunca entendí por qué actuó de esa manera. Si ella tenía todo con ese hombre, no sé por qué no lo valoró. Y de mi amistad, pensé que me quería más. No creí que fuera capaz de embrujar a mi hijo. Yo nunca le deseé ningún mal, pero sé que lo que le pasó fue por consecuencia de sus propias acciones. Gracias por escuchar más relatos. Si te gusta el contenido, no olvides dejar tu like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con tus amigos para que sigamos escuchando más relatos donde hablamos el lado oscuro de la realidad.